Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a tener la presentación de la doctora Samara Espinosa en un tema sumamente importante que nos va a hablar acerca de las terapias GLP-1 y si esto es un riesgo funcional o es una promesa terapéutica. Adelante. Gracias por la presentación y también quiero agradecer a Ana Castillo, que es profesora del programa de medicina interna del área de endocrinología, que me ayuda en la revisión del contenido de esta presentación. Y pues, efectivamente, vamos a hablar sobre la evidencia que tenemos hasta el momento de los agonistas del receptor GLP-1, sobre todo con énfasis en la seguridad y los efectos sobre la masa muscular y cómo esto impacta de manera real en la funcionalidad de las personas mayores. Y algunas de las lagunas que tenemos en geriatría sobre el uso de estos fármacos es, número uno, si estamos preparados para tratar de forma segura y efectiva en geriatría a los pacientes con este grupo de fármacos. Número dos, cómo impactan estas terapias en la composición corporal y funcionalidad. Número tres, qué podemos hacer para mitigar al máximo los riesgos funcionales. Y con esta presentación trataré de responder pues, las preguntas. Y bueno, para empezar, ¿cuál es el reto metabólico que enfrentamos en el envejecimiento de nuestra población adulta mexicana? La encuesta de salud y nutrición y nacional de población adulta mexicana, pues lo que hace es tratar de evaluar a algunos participantes, sacar una área expandida y con ello decirnos, ¿sabes? Por índice de masa corporal, en las unidades sociodemográficas, cómo estamos en cuestiones de salud y nutrición. Y pues en la serie de 2020-2023 se evaluaron un total de 2.889 participantes. De ellos, 7.694 eran personas mayores de 60 años. Y con ello, la unidad es que se trataba de representar a 16.138.238 personas mayores en México. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que de esas 16 millones de personas, 33% eran personas que vivían con obesidad, si es que lo clasificábamos por índice de masa corporal. ¿Y esto en qué se traduce? Por un riesgo de 1.5, 2.8 y 2.2 veces más de padecer diabetes, de hipertensión arterial y de dislipidemia. Y de hecho, uno de los nuevos términos que ha surgido en estos años, no que se haya acuñado de manera oficial en las guías, pero es un término que anda mucho en boga, es que precisamente como la obesidad y la diabetes están aumentando de manera proporcionada, porque comparten factores de riesgo, comparten efectos patológicos, pues es como surge ese término de obesidad. Pero al mismo tiempo, como ha surgido esta pandemia, pues tenemos el surgimiento de esos fármacos emergentes que no nada más han mostrado un beneficio en el proceso epidémico, que son los agonistas del receptor GLP-1, sino que también en su estudio, pues hemos visto cómo no solamente funcionan para eso, sino que son terapias excelentes para el control de pérdida de peso. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos en pediatría cuando tratamos de implementar este tipo de terapias? Pues que simplemente el hecho de tener pacientes pediátricos requiere la valoración regular de muchos parámetros, de parámetros clínicos, de parámetros funcionales, de parámetros sociales y psicológicos. Y pues la mayoría de nuestros pacientes va a tener algunas de estas características. Vamos a tener pacientes con limitaciones funcionales, con apoyo social limitado por los ingresos, que no tienen seguro de médicos la mayoría, con factores psicológicos implicados como lo son depresión, ansiedad y multimorbilidad. Y aquellos pacientes, pues, multimórbidos van a tener mucha más probabilidad de haber signos psiquiátricos, de que ya tengan complicaciones por las enfermedades de base, que tengan polifarmacia. Es aquí cuando entra el grupo de fármacos, o sea, el receptor GLP-1, vamos a revisar rápidamente cuáles son los fundamentos fisiológicos. El GLP-1 es un péptido similar al GLP-1, que es una hormona peptídica producida de los enterocitos, las células C, y pues básicamente funciona como una hormona incretina, que quiere decir que las hormonas incretinas son hormonas secretadas por el intestino que actúan potenciando la secreción de insulina en estímulo a la glucosa para la ingesta de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues los que tienen proteínas, lípidos, electrolitos, carbohidratos. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a provocar? Aumentar la secreción de insulina en el páncreas, va a disminuir la producción de glucagón,
en el hígado y va a tener un efecto neurogénico central, porque los receptores de GLP-1 no nada más están a nivel pues gastrointestinal, sino también los podemos tener en muchos otros órganos de nuestro sistema, como por ejemplo los receptores de GLP-1 se encuentran distribuidos en varias áreas del encéfalo, sobre todo áreas implicadas en la ingesta de nutrientes y en la regulación del metabolismo energético, como lo son el área postrema, el núcleo del tracto solitario, el hipotálamo, la amígdala, el sistema mesoquímico. Entonces, todo ello provoca un efecto neurogénico central, disminuyendo el apetito en el hipotálamo y reducción del vaciamiento gástrico, provocando mayor saciedad. Y pues bueno, los efectos GLP-1, como les dije, no nada más están a nivel gastrointestinal, por lo que les acabo de decir, sino que se ha demostrado un efecto protector. Simplemente si vemos el nivel del corazón, pues aumenta la protección, aumenta la vasodilatación, en los riñones aumenta la diuresis, aumenta la natriuresis, aumenta la perfusión en el sistema esquelético y muscular, aumenta la perfusión en el tejido adiposo, la lipólisis, aumenta, disminuye la cetosis en el hígado. Entonces, tenemos muchos usos de estos fármacos que, pues, por nada han sido sacados muchos ensayos clínicos año tras año. Y pues no es de sorprenderse que precisamente por todas estas razones, todos estos efectos tan beneficiosos, pues hayan tenido una evolución a lo largo de los años. Pues, por ejemplo, sacaron nuevos fármacos que disminuyen el peso corporal, disminuyen, bueno, mejoran el perfil de lípidos, disminuyen la tensión arterial, mejoran el control de la glicemia, y todos estos efectos a su vez pues, se van traduciendo a una reducción de la obesidad, pesados, de stroke, de disfunción hepática asociada al autismo, insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, infarto y enfermedad renal. Y bueno, ¿qué se encarga exactamente de la secreción postprandial de la insulina? No es la glucosa, como a lo mejor pudiéramos creer, y ni siquiera es el GLP-1, a pesar de todo lo que ya les dije. En condiciones fisiológicas, el GIP es el péptido inhibidor gástrico, que es junto con el GLP-1, una de las hormonas interlinas más importantes en los seres humanos, es el que se encarga de manera más importante con un 45% del efecto incretina en el organismo. Entonces, pues si ya tenemos un agonista puro que tiene tantos efectos beneficiosos, ¿por qué no tenemos un agonista dual? Y es así como surgió el trisapatide. El trisapatide es uno de los agonistas duales del receptor de GLP-1 y el imagen que tienen aquí del lado derecho pues es un resumen del programa SURPASS. El programa SURPASS es un conjunto de ensayos clínicos fase 3, desde el 1 hasta el 5, que buscaban evaluar tanto la seguridad como la eficacia del trisapatide, tanto en monoterapia, como es lo que ven aquí en el primer renglón, tanto en monoterapia como añadidas otras terapias, como por ejemplo trisapatide, metformina y el GLP-2, etcétera, comparados con otros estándares de terapias. Por ejemplo, semaglutida miligramos, insulina de bebé, glargina, placebo, etcétera. Entonces, ¿por qué trataron de sacar este nuevo fármaco? Que ya de por sí es tan bueno el agonista puro, es un efecto dual de tratamientos suplementarios que van a mejorar todos los efectos ya conocidos. ¿Y qué es lo que vimos con los ensayos clínicos SURPASS? El trisapatide, a comparación de sus comparadores, el que ustedes quieran, incluso su dosis más baja, que es trisapatide de 5 miligramos, que es esta hormona de azul clarito, es superior, tanto en pérdida de peso como en sistémico frente a todos sus contemporáneos. Y este sí es un resumen de los avances de los agonistas GLP-1 a través del tiempo. El primer GLP-1 que surgió fue el Senatide, por de AstraZeneca desde 2005, después surgió Victoza, Saxena, semaglutide, que fue la versión Ozempic, después Ribello, la primera versión oral, semaglutide con Wegovy, Trisapatida, Mounjaro, todas estas, por ejemplo, Wegovy y Ozempic, pues la única diferencia, a pesar de ser el mismo fármaco, es que tienen aprobaciones distintas por la FDA, esta para diabetes, esta para obesidad, Trisapatida es para obesidad y Mounjaro para diabetes. Son por las dosis que tienen dosis más altas dependiendo de la marca, es el mismo producto. Exacto.
Y el futuro lo que nos depara, pues todavía no está como tal aprobado, pero seguramente han visto por ahí ensayos clínicos que están, porque no es suficiente con una agonista puro y una agonista dual, también está estudiando una agonista triple, como sería la bien. Entonces es lo que nos depara el futuro. Y precisamente por los beneficios a nivel cardiovascular, pues deben saber que Ryan han surgido evaluando precisamente los beneficios cardiovasculares. No voy a hablar de qué se trató cada uno de estos estudios, sino lo importante es saber que desde el 2015 para acá se han estado evaluando los efectos cardiovasculares, más precisamente los eventos cardiovasculares mayores, también conocidos como MACE, que pues nos han dado muchas seguridad sobre el beneficio a nivel cardiovascular de estos fármacos. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos de diabetes y obesidad en personas mayores con estos fármacos? La verdad es que no quise ahondar tanto en este subtema porque ensayo clínico tras ensayo clínico de los que conocemos nos han demostrado una y otra vez cuál es el beneficio de estos fármacos. Y lo que más nos interesa es precisamente cuál es el impacto en la funcionalidad. Pero quise poner este estudio que es un conjunto de ensayos clínicos, los SUSTAIN, desde el 1 hasta el 5, nada más para que vean que si hay análisis en los que se toman en cuenta las personas mayores. En este caso, los SUSTAIN fueron unos ensayos clínicos que trataban de evaluar la seguridad y eficacia de semaglutide frente a otras terapias estándar. Bueno, que placebo, pero sitagliptina, isaralgida, glargina, y lo compararon en dos grupos en no personas mayores, que sería el color, las barritas de conocido, y personas mayores de 65 años. De cortes de 65 años, y vemos, bueno, los desenlaces primarios que buscaban ver la pérdida de peso y mejoría del control glicémico, con los ensayos de sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que vimos? En todas las presentaciones, semaglutida 2.5, sitagliptina, isaralgida, todos ellos, semaglutida demostró beneficios de, pues casi comparables tanto en personas mayores como personas jóvenes, que es lo que queremos decir. Es decir, las personas mayores de 65 años se beneficiaron de igual manera en el control glicémico y en la pérdida de peso. Aquí lo pueden ver, sería comparar estas barritas. Esta es en pérdida de peso y esta es en mejoría del control glicémico. Pueden ver cómo están casi a la par en todas las dosis, en todos los. Y bueno, ¿qué es lo que aprendimos de los ensayos SUSTAIN? Que la semaglutida demostró superioridad contra sus comparadores, que mostró resultados equiparables en ambos grupos con tasas comparables de efectos adversos. Los efectos adversos no se mostraron aquí, pero tuvo efectos adversos similares. Sin embargo, pues las personas mayores desertaron en mucho mayor medida por esos efectos gastrointestinales, leves a moderados, y ahorita vamos a hablar de cuáles son. Y súper importante, el 85% de los pacientes adultos mayores tratados con semaglutida lograron el objetivo de 8%. Hemoglobina glicada. Sin embargo, pues aunque esto parece también prometedor, algunas limitaciones que no nada más suceden en este estudio, sino en muchos otros que evalúan a las personas mayores, es que no hay una cantidad suficiente de representantes. Por ejemplo, si se van a cuántas personas fueron, de 3.899 participantes en este conjunto de estudios, únicamente 853 fueron personas mayores, o sea, no fue una representación gigante. Y eso fue porque se tomó como punto de corte 65. La mayoría de los ensayos clínicos para evaluar la seguridad de fármacos se toma como 75, no 65. Pero se dejaban 75 como punto de corte y van a tener una representación de personas mayores de 3%. Entonces, pues eso es lo que sucede con la mayoría de los estudios. Nada más para. Bueno, vamos a ver el impacto en la salud muscular y respecto a la composición muscular. Y bueno, antes de hablar sobre más, nosotros tenemos que entender varios términos. Uno de ellos es a qué nos referimos con masa magra y a qué nos referimos con masa muscular, porque a veces las se toman como sinónimos y no es lo mismo. En estos estudios vamos a tomar que la masa muscular, pues nada más la masa muscular, y la masa magra va a incluir la masa ósea, el grado corporal, la masa residual se refiere a piel, órganos, tendones, y la masa muscular. Todo esto es la masa magra.
Entonces tenemos la masa magra y tenemos la grasa. Entonces siempre que se evaluando la masa magra en esta clase de estudios, comparando la reducción de pérdida de peso, pues no tenemos que asumir que masa magra es comparable a masa muscular. Entonces, pues tenemos un rango saludable para las personas, que es que ronde del 70 al 90% de la masa magra. Y mantener esta masa magra es muy importante porque tiene una tasa metabólica mucho mayor al peso equivalente en grasa. Y de hecho, todavía más los jóvenes tienen una tasa más metabólica más alta que la masa muscular. Entonces, de ahí la importancia de poder conservar al máximo la masa magra en esos pacientes. Y una pregunta que nos ha surgido mucho con estos tratamientos de pérdida de peso es si la pérdida de masa muscular asociada a los tratamientos tienen que saber que para el momento que nos hicimos ya esa pregunta, ya teníamos otros estudios en los que sabíamos que si nosotros reducíamos de manera moderada nuestro peso, o sea, incluso un 5% nada más, pero con cambios en el estilo de vida, ya veíamos disminución en la masa magra, pero ya veíamos también mejorías en la calidad del músculo, porque disminuía grasa y mejoraba la calidad muscular. Entonces, ¿por qué no sería distinto cuando usamos tratamientos farmacológicos? Y bueno, en cuanto hablamos de músculo y la pérdida de peso, la resistencia a la insulina es una de las principales cosas que tenemos que evaluar, porque la resistencia a la insulina en el músculo va a contribuir no nada más a una reducción de la masa muscular, sino a una mala calidad muscular, que de hecho es parte de la patología de la obesidad sarcopénica. ¿Y cómo van a intervenir los agonistas de GLP-1? Precisamente por todos los efectos insulinotrópicos de los que hablamos anteriormente. Los agonistas GLP-1 mejoran la sensibilidad de la insulina y mejoran y provocan un efecto adaptativo muscular sobre la masa y sobre la función. ¿Y cuáles son esos efectos indirectos que van a provocar estos efectos adaptativos? Vamos a ver que los agonistas GLP-1 van a aumentar la oxidación aeróbica cuando hacemos ejercicio, aumentan la biogénesis mitocondrial, aumentan el flujo microvascular, sobre todo en ejercicio, en el músculo esquelético, y en un estado de hiperaminoacidemia, o sea, postprandial, aumenta la síntesis de proteína muscular. O sea, generamos más músculo después de comer. ¿Y cuáles son los efectos en masa magra? No hay tantos estudios que nos hablen de esto, porque, como lo vamos a ver más adelante, la FDA no solicita esto en los estudios, pero básicamente aquí lo que tenemos son estudios que evalúan los cambios en el peso corporal, los cambios en la masa magra, y cuál fue la proporción perdida. Entonces tenemos semaglutide, DC1, Sustain, Surmount, y tenemos también glutathione con cambios en el estilo de vida. Entonces, esos pacientes fueron pacientes que viven con obesidad o que tienen sobrepeso, pero que tienen comorbilidades, como lo pueden ver. Todos estos no fueron medidos por resonancia magnética, que sería lo ideal, como lo vamos a ver más adelante, sino fueron por composición, exámenes de impedancia, ¿no? Para composición muscular. Entonces, vámonos de la columna, de la última columna para acá. Esta fue la pérdida de peso, pérdida de peso corporal total. Por ejemplo, con semaglutide perdimos 15 kilos, que representaba en estos casos 14%, bueno, sí, 14, el 14% del peso corporal total. Por ejemplo, el fármaco que mayor perdió peso corporal total pues fue 20% con semaglutide. Entonces, esta provocó mayor pérdida de peso, después semaglutide, después liraglutide, más cambios en el estilo de vida, y después esto fue los cambios en la masa magra. Entonces, el 100% de masa magra, ¿cuánto perdiste? Vemos que con el zapatide fue con el que más logramos perder masa magra, o sea, de alguna manera lo veríamos como que fue el peor, ¿no? Perdimos mucha masa magra. Bueno, también aquí está semaglutide, y finalmente aquí tenemos la fracción, ¿cuánto de esa masa magra representaba nuestro peso corporal total? Entonces, por ejemplo, vemos estas fracciones y nos asustamos, porque vemos que la mayoría de nuestro peso perdido, pero la mayoría de nuestra fracción, pues es masa magra, y acabamos de decir que la masa magra tiene efectos metabólicos beneficiosos.
Después tenemos Izapatiere, que fue menor, en comparación de Semaglutide. Y vean cómo aquí hoy tenemos menor porcentaje, pero si se fijan, el único que tenemos un más, o sea, que se ganó masa magra, no se perdió, es en el estudio en el que hay un fármaco más ejercicio de poder. Otra cosa muy importante, los cambios en la masa magra, los cambios en la masa muscular, pues ya vemos que masa magra es más allá, mucho más probablemente músculo, y incluso en la pérdida de peso también disminuye el peso de los órganos. Y bueno, masa magra o masa muscular. Luego nos surge la pregunta de, bueno, esto es lo que perdemos con los fármacos, pero ¿qué hay de otras estrategias? A lo mejor con dieta es menos nocivo para la masa muscular, menos nocivo para la masa magra, o qué hay de la cirugía bariátrica. Se han hecho metaanálisis evaluando las tres intervenciones para pérdida de peso. Dieta, agonistas nigretinas, como son esos agonistas puros, duales, ahora el próximo triple, contra cirugía bariátrica. Y lo que hemos visto es que la proporción de pérdida de masa magra en comparación con el peso corporal es casi similar en todos ellos. Claro que sí, difiere mucho la magnitud. Probablemente no sea lo mismo que puedas perder con dieta, lo que puedas perder con cirugía bariátrica, pero cuando hablamos de proporciones perdidas de masa magra, son muy similares. Y otra cosa, pues la masa magra, pues varía mucho entre individuos. Entonces, también luego nos preguntamos, ¿por qué hay tanta variabilidad, tanta heterogeneidad entre los estudios que evalúan las pérdidas de masa magra en estos pacientes? Y es porque la pérdida de peso en general depende de muchos factores, no más cuál es el tipo de intervención de dieta, depende del sexo, cuál es la adiposidad inicial, la respuesta hormonal del individuo, que es muy diferente a la respuesta a lo mejor de alguien de 60 años a la respuesta que alguien de 80 años va a tener, las comorbilidades, hábitos de sueño, el estrés, la ingesta de energía y el estado metabólico. Y ahora, respecto a la evaluación, a pesar de que decimos una y otra vez cómo la funcionalidad es tan importante, verán que la FDA no exige ninguna prueba de función muscular, no exige pruebas de movilidad, no exige pruebas de fuerza. Nada más, para todos estos ensayos clínicos de agonistas de GLP-1, para una pequeña fracción es que la FDA exige exámenes, y ni siquiera es por imagen, exige más para una pequeña proporción exámenes de composición corporal, como lo sería compleja. Entonces, pues, ¿qué quiere decir eso? Que todas las investigaciones que tenemos al respecto sobre los cambios musculares asociados a los GLP-1, pues son insuficientes, son muy limitadas. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando tratamos de considerar un paciente para que sea candidato para estas terapias? Definitivamente no se nos puede ir a hacer un examen de composición corporal, y ni siquiera es suficiente eso, porque vamos a ver más adelante que no es. Aunque sí es importante la masa muscular, lo es todavía más la fuerza muscular, la calidad de ese músculo. Entonces, composición corporal, pruebas de desempeño físico, fuerza de presión, velocidad de la marcha, y aunque todavía no está muy disponible y de hecho no tenemos preferencias poblacionales para puntos de corte, pues lo ideal sería tener mediciones con imagen, con tomografía y con resonancia magnética. Entonces, si me preguntaran cuál de todas estas hacer, pues sería casi que todas, posición corporal, pruebas de desempeño, ver que este músculo que tenemos sirve lo suficiente con indicadores funcionales y pruebas de predicción. ¿Y qué nos dice la ESG y la EASO, que son expertos en temas de nutrición? Cuando hablamos de obesidad sarcopénica, creo que es todavía lo que más nos preocupa, no nada más personas mayores con obesidad, sino una persona con obesidad sarcopénica. O sea, todos los efectos de impacto muscular, todos los impactos funcionales en nuestra mente, pues van a afectar todavía más a las personas mayores y les van a afectar funcionalidad. Pero ¿qué nos dice la ESG y la EASO? Sugiere que la valoración de la masa muscular no debería ser un indicador, no se debería evaluar de manera aislada, sino que más allá de solo evaluar la masa muscular por un examen de composición corporal, se requiere la integración con indicadores funcionales y del estado nutricional, que es precisamente lo que acabamos de diapositiva pasada. Y es así como la ESG y la EASA sugieren este nuevo término, que es masa muscular relativa y adecuada, y me gusta mucho porque se hace referencia
a esa cantidad de masa muscular que, más allá de que esté o no dentro de rangos normales, es aquella que es suficiente para tener una buena funcionalidad, tener una buena salud metabólica y tener una buena calidad de vida. Y es lo que se debería evaluar más allá de si cumple o no con cierto volumen. Y cuando hablamos de la composición corporal, hay ciertos términos que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es hablar sobre volumen muscular, que sería el Z-score, que es muy parecido a lo que nosotros vemos en la densitometría ósea. O sea, es este tipo de valor. Es cuánto se desvía el volumen muscular esperado para personas del mismo sexo y del mismo tamaño corporal. Esto, por cierto, pues se hace con estudios de imagen. También no es como que lo tenemos muy a la mano, pero son términos que pronto creo que van a ir cobrando mucha más importancia en los próximos años. Y la infiltración de grasa muscular. Infiltración de grasa en la masa muscular, que no se refiere nada más a la infiltración de grasa en el tejido subcutáneo, sino que es literal la grasa que se encuentra entre los fascículos musculares. Y todo esto, igual, detectado por resonancia o por tomografía, es algo que difícilmente vamos a poder lograr ver en una composición por impedancia. Y finalmente, para integrar estos dos conceptos, tenemos este otro concepto de composición muscular adversa, que es el fenotipo todavía peor de todos, que es aquel que no nada más tiene bajo volumen muscular definido por un Z-score menor a estas descripciones estándar, sino que aparte de que es poco músculo, tiene una alta concentración grasa, de 75% específico por sexo. Y esta es una grafiquita en la que nos muestra, ya que estamos usando GLP-1, agonistas de GLP-1, cuáles son los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar si tomamos en cuenta Z-score o en la masa muscular. Aquí, bueno, no sé si llegando una vez, pero tenemos esta es la masa muscular en comparación con el peso corporal, y esta es el Z-score en comparación con el peso corporal. Entonces, tenemos 4 escenarios. Este es el mejor, este está verde, y este es el peor. Tenemos el escenario en el que vamos a bajar de peso, pero vamos a incrementar músculo, entonces la Z-score va a incrementar. Tenemos aquel escenario en el que bajamos de peso y lo vamos a mantener de manera quizás el músculo, también un escenario. Después tenemos un escenario más o menos en el que bajamos músculo, pero al mismo tiempo bajamos lo que proporciona el peso corporal, que sería, ok, flecha amarilla, pero tenemos el escenario en el que sí bajamos peso corporal, pero bajamos en mayor proporción peso muscular. Y esto fue lo que evaluaron también con unidad de medida y con zapatilla. Ahorita nos va a quedar claro en la siguiente tablita, pero básicamente los cambios entre zapatilla de 5, de 10 y de 15, vamos a ver que se parecen mucho a la flechita amarilla. Es decir, pues es poco probable que estos pacientes hayan ganado masa muscular, pero es que también no sabemos qué tantos factores pudieron ser controlados en esos ensayos clínicos. Ya vemos que son muchos determinantes los que se toman en cuenta, y no todos los ensayos clínicos con uso de agonistas de GLP-1 también ponen el ejercicio dentro de la intervención. Entonces, pues vemos que la pérdida de peso pues, fue proporcional a la pérdida de masa muscular. Y luego tenemos esta otra tabla que nos muestra el efecto de los receptores de agonista GLP-1 en la masa muscular, en el volumen Z-score y en el volumen de infiltración grasa, que son precisamente los términos que les estaba diciendo en la tabla positiva. Tenemos tiroxide, más estamos en el estilo de vida y lisapatide en todas sus presentaciones. Tenemos aquí cuál fue el cambio de peso, cuál fue el cambio en el volumen muscular por desviaciones estándar. Vemos que sí, definitivamente hubo pérdida de peso, de pérdida de masa muscular en todas. Quizás aquí en placebo no mucho, pero bueno, en todas en general hubo disminuciones en las desviaciones estándar, mostrando una mayor pérdida de masa muscular. Luego, si nos vamos al volumen del Z-score, pues igual, tenemos menores desviaciones estándar, pero a pesar de que hubo una pérdida de masa muscular, ¿qué tanto mejoró la pérdida del músculo? Porque también vemos que una disminución de las desviaciones estándar de la infiltración grasa. Y ya vimos que eso conduce no a una composición muscular adversa, sino todo lo contrario. Entonces, regresando a la pregunta de si la pérdida de masa muscular asociada a los tratamientos de pérdida de peso es adaptativa o es maladaptativa, pues es difícil poder hacer alguna afirmación sobre cuál es la pérdida de peso esperada o excesiva para todos los tratamientos de pérdida de peso, pero sí sabemos, al menos por la evidencia disponible,
que los cambios en el músculo esquelético parecen ser adaptativos, que los cambios en el puntaje de Z-score indican al menos un cambio proporcional, como lo vemos en la tablita de las flechitas, un cambio proporcional al esperado dado el envejecimiento y la pérdida de peso logrado. Aunque de hecho ya no incluye esa tablita, pero por estudios que se han hecho con resonancia magnética en Europa, a partir de los 40, 60 años, la infiltración muscular grasa va aumentando del 1 al 3%, o sea, simplemente por envejecer. Y si ya vemos que aquí disminuye las desviaciones estándar, pues vamos incluso en contra del estado para el envejecimiento. Y pues hay una mejoría en la sensibilidad de la insulina y mejoría en la infiltración grasa, que contribuye a una mejor calidad muscular. Entonces, ¿quién es un buen candidato? Me da risa porque creo que en todas las clases regresamos siempre a lo mismo. Y un buen candidato nos va a dar una valoración geriátrica integral, tomando en cuenta todas las esferas del individuo, cómo están sus valores químicos, su esfera social, qué tanto apoyo tiene, qué tanta adherencia va a tener al ejercicio, a la nutricional, etc. Y bueno, riesgos y consideraciones que tenemos que tener en estos pacientes, sobre todo hablando de efectos adversos. Esta es una tablita de varios de los programas que se han hecho con la GLP-1, con semaglutida, liraglutida, isapatide. Esos son los nombres de los programas. Estos son las distintas dosis, el método de administración, y esto fue todo el porcentaje de efectos adversos, los cuales, pues ninguno es nada despreciable, o sea, todos aumentan mayoría más del 10%, todos estos efectos adversos se ven sobre todo en las primeras 4 semanas y muy probablemente disminuyan con el uso de medicamentos, o sea, no tienden a disminuir. ¿Y qué es lo que nos preocupa de estos efectos adversos en las personas mayores? Vamos a ver, imagínense un paciente con náusea, con vómito, con diarrea, con estreñimiento, pues en algún momento, si son tan intensos, pues vamos a ver alteraciones electrolíticas, pacientes que llegan con deshidratación, o sea, mayor riesgo de delirium, de deterioro funcional, de hipotensión ortostática, de caídas, pacientes incluso que los síntomas tan intensos que pudieran tener aversión a la comida, que dejen de comer, que bajen sí masa muscular, etc. Y otra cosa que estos fármacos, precisamente como les dije al inicio en la fisiopatología, por todos sus efectos centrales, disminuyen el vaciamiento ácido. Entonces, pues veremos que hay fármacos que dependen precisamente de la velocidad a la que se mueve todo el sistema gastrointestinal, como por ejemplo, quizás no sería una buena opción darle este tipo de fármacos a alguien que está tomando levodopa, por ejemplo. Pero hay recomendaciones al respecto cuando usamos estos fármacos para poder disminuirlos lo más mínimo. Una de ellas es comer lento, aumentar la frecuencia con la que comemos, hacer porciones pequeñas, evitar comer cerca de acostarse, evitar tomar bebidas con popote, relajarse después de comer, o sea, no hacer ejercicio, relájate después de comer, comer únicamente si tienes hambre, evitar acostarse después de comer y pararse de saciedad, así como comer sin distracciones. Pues, talentos que debemos hacer. No es Ajá, por medicamentos sí deberíamos tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Y cuáles son recomendaciones adicionales para los efectos adversos gastrointestinales? Vamos a ver que para náusea hay que tratar de evitar dolores intensos, usar antieméticos de ser necesario. Y cuando tratemos de seleccionar un procedimiento, nuestra primera opción va a ser domperidonal. Después, en cuanto al vómito, pues sí, obviamente antiemético, prosméticos, considerar hidratación nivel si es intensa la deshidratación. En cuanto a la diarrea, evitar bebidas isotrónicas, como las que usamos, por ejemplo, en el deporte, probióticos, antidiarreicos, se puede usar loperamida, y considerar dosis de otros medicamentos que pueden estar agravando la diarrea, pues, por ejemplo, la metformina. Y la constipación, hablando de heces, también reducir la dosis, insistir en la ingesta de agua y ya. Por ejemplo, este es un caso clínico para ver qué haríamos en caso de que un paciente tuviera precisamente estos efectos gastrointestinales. Este es un caso de una femenina de 80 años, de 98 kilos, un índice de masa corporal de 39, tiene diabetes y toma metformina y citalopina. Ella requiere pérdida de peso antes de la colocación de una prótesis de rodilla
y los intentos previos pues no han tenido éxito, así que lo que se decidió fue suspender sitagliptina, iniciar semaglutida subcutánea, aumentando la dosis cada 4 semanas, que es como lo dictan las guías. Y pues esa paciente en particular alcanzó la dosis de 0.5 semanal. ¿Pero qué pasó aquí? Aparecieron efectos adversos gastrointestinales, moderados a graves, náuseas, vómitos varias veces por semana y por ejemplo. Y los síntomas duraron así 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vemos a la paciente 3 meses después del inicio de semaglutida y ya perdió peso, sí, bien, pero la paciente también requiere debilidad general, tiene sarcopenia y ejercicios de pruebas funcionales. Ya no se puede ni siquiera levantar, caminar bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede decir en estos casos? Cuando tenemos efectos adversos, podemos, número uno, simplemente extender la fase de la dosis. Por ejemplo, si lo planeabas cambiar a las 4 semanas, pues lo tenemos que hacer, pues extendemos la fase actual de 2 a 4 semanas más antes de la siguiente dosis, siempre y cuando los efectos gastrointestinales sean pues leves, ¿no? Tolerables, ¿no? Como esta paciente que ya perdió, ya cumple con criterios de para sarcopenia. Podemos suspender el tratamiento temporalmente, que no sería lo ideal, precisamente ya leímos todas las recomendaciones dietéticas que vimos antes. Y si los efectos gastrointestinales surgen justamente después de aumentar la dosis, pues lo que podemos hacer es simplemente regresar a la dosis previa y posteriormente incrementar gradualmente. E incluso en pacientes que de plano no hay tolerabilidad de estos fármacos, no tenemos por qué estresarnos de que tenemos que llegar a la dosis más alta. Podemos nosotros simplemente establecer una dosis menor a la máxima recomendada para nosotros tomar esa nueva como dosis de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa paciente? Pues de todo lo que tomaba el 0.5, lo que hizo fue casi que empezaba de nuevo, reducir la dosis de semaglutida a 125 miligramos por semana. 4 semanas después se aumentó la dosis y siempre y cuando pues, no presentara síntomas de tolerancia gastrointestinal. Y ya que pues decidimos disminuir la dosis, pues vamos a aprovechar para la dieta, aumentar la cantidad de proteínas por kilo de peso al día, sugerir un programa de ejercicios y mejorar la fuerza con programas de resistencia con barras y así es como podemos disminuir la pérdida de masa muscular en estos pacientes y también conservando pues, las dosis de medicamentos. Y a pesar de eso, pues también tenemos estrategias de limitación, no nada más dos recomendaciones nutricionales, pues comer porciones pequeñas, más frecuentemente, etcétera. También hay otras cosas que podemos ofrecer a nuestros pacientes en riesgo de sarcopenia. ¿Y qué pacientes se consideran en alto riesgo de sarcopenia? Mujeres con menopáusicas, mujeres con cirrosis, pacientes con enfermedad crónica, aquellos con enfermedad inflamatoria intestinal, y todos los pacientes adultos mayores. Y esto tiene una razón de ser debido a todas las alteraciones en el metabolismo que suceden simplemente por envejecer, como es una disminución de las hormonas anabólicas, sobre todo testosterona y hormonas de crecimiento. Testosterona es sobre todo crucial porque es la principal en la vía de señalización anabólica. Todo lo del metabolismo muscular inducido por ejercicio y nutrición es regulado sobre todo por testosterona. Entonces, pues va disminuyendo. Hay resistencia anabólica, es decir, hay una reducción en la respuesta aguda que normalmente nosotros de jóvenes tendríamos a la ingesta de proteína, a la realización de ejercicio, o sea, todo es disminuido en el envejecimiento. O sea, es más difícil realizar síntesis de proteína muscular. Y hay una tendencia a la obesidad sarcopénica. Entonces, pues eso, en conjunto con otras barreras, con problemas en la digestión, problemas en el gusto, el aislamiento, la nutrición, inseguridad alimentaria, pues va a ser que nuestros pacientes, de por sí ya tienen todos estos factores en contra, pues si les agregamos todavía un GLP-1, pues corramos riesgos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Antes de ir a las recomendaciones, no voy a hablar mucho de la restricción de ejercicio porque ya vimos una clase al respecto con Monse, pero sí muy importante recalcar el ejercicio, sí nos importa mucho la masa muscular, pero más allá que masa muscular, nos interesa la fuerza, porque ya dijimos que una cosa es la masa muscular, la cantidad, y otra cosa es la calidad muscular. Y la dinapenia, en este mundo de sarcopenia, ha quedado como que muy a las sombras, pero la dinapenia, que es la pérdida de fuerza asociada al envejecimiento, es un predictor mucho más sólido para la discapacidad y para la mortalidad. Entonces, más allá de ver simplemente la masa muscular, hay que evaluar la fuerza muscular. Y de hecho, la ESPED, al momento de hacer sus criterios para obesidad sarcopénica, recomienda que el marcador
o indicador funcional de elección para obesidad sarcopénica es la fuerza de prevención. Y bueno, los cambios en la masa muscular y la fuerza, ya vimos que no se siguen simultáneamente. Es posible tener aumento en la fuerza muscular, aún en ausencia de cambios en la masa muscular, y esto nada más nos quiere decir una cosa, que hay adaptaciones neurológicas que ocurren aún en ausencia de hipertrofia. Entonces, pues, tanto la fuerza no sucede que aumente proporcionalmente la masa muscular, siempre y cuando los indicadores funcionales como fuerza de tensión estemos teniendo una base. ¿Y cuáles son algunas estrategias nutricionales adicionales que podemos aplicar a los pacientes? La ingesta de proteína aumenta desde 1.5, incluso en aquellos que tienen muy alto riesgo puede subir hasta 2 gramos por kilo por día. Y la distribución se sugiere que sea repartida a lo largo del día. No nada más que haya proteína en una sola comida, sino que se distribuye en 3 o 4 al día, y dependiendo obviamente del peso de la persona. Pues se considera que por cada comida puede ser ingerida 25 a 40 gramos por comida. La nutrición debe estar alrededor del ejercicio. Si haces ejercicio, lo ideal es que para aumentar la síntesis de proteína muscular lo consumas dentro de los 60 minutos. Y evaluar la necesidad de suplementación. Se sugiere que el umbral para nosotros prescribir suplementación con micronutrientes en personas mayores sea un umbral mucho más bajo. O sea, no nos esperemos tanto para pensar en suplementos. Sobre todo si hay saciedad extrema, una persona que tiene pues, efectos gastrointestinales que serían esperados como náusea o un apetito. Y otras cosas para asegurar la adherencia en la nutrición son pues, mejorar la presentación de los alimentos, mejorar el aroma, mejorar la temperatura, siempre priorizar aquellos alimentos que son preferidos por el paciente y comer en compañía y en un ambiente familiar. Sí. Y hay evidencia ya sobre suplementación con micronutrientes, como les dije, hay cada vez mayor apoyo y que no nos tenemos que esperar tanto para suplementar. La lista de suplementos es larga, muy larga, pero bueno, aquí les puse los que tienen mayor evidencia, que serían los aminoácidos esenciales, la vitamina D, el omega 3, la creatina. Todos ellos se han estudiado precisamente en pacientes con sarcopenia, en pacientes que son adultos mayores, por ejemplo, la media de edad de 65, 65, 73 años. Las dosis, pues la verdad es así, varía mucho de estudio a estudio. Esta es una de las dosis recomendadas, las dosis que se han visto de manera repetida en distintos estudios, por ejemplo, vitamina D 10.000 unidades, 3 veces por semana. Cuando hablamos de omega 3, dosis de 220, 440 de ácido eicosapentaenoico y glucosaico. El EPA decía necesitar estas unidades al menos. El aceite de tri también tiene ya mucha evidencia, pero definitivamente la que mayor tiene evidencia es la creatina, que ya mencionaba, mejora masa muscular, sino también tiene incluso efectos a nivel cognitivo. Y todos ellos, los objetivos, se han visto en distintas medidas, por ejemplo, masa magra, el desempeño funcional, se ha medido fuerza muscular, desempeño físico, o sea, la suplementación sí tiene evidencia de que funciona y no hay que esperarnos a prescribirla hasta que ya el paciente tiene sarcopenia. Sobre todo cuando estamos iniciando esta clase de fármacos. Entonces, de manera integral, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Ejercicios de resistencia, sí o sí, con progresión, con adaptaciones a las limitaciones que pudiera llegar a tener nuestro paciente. En cuanto a la proteína, pues que sean los gramos que le tocan por kilo por día, que sean distribuidas de manera efectiva a lo largo del día, y suplementar si es necesario, no tardarnos en ello. Y siempre priorizar la preservación de la masa magra por medio de exámenes de composición corporal y lograr niveles saludables de grasa. ¿Y cuál es el futuro de los agonistas de TLP1? Que no nada más siguen sorprendiendo, o sea, nada más agarré 2 de los estudios más recientes que encontré, pero siguen surgiendo más y más. Uno de ellos es uno reciente que justamente pasaron en el grupo por ahí hace algunos días, que habla sobre los efectos en la neurodegeneración y en la incidencia de stroke con piezas en la comida en pacientes con diabetes y obesidad. Entonces, esto es un estudio que estudió adultos de 40 años o más con antecedente de diabetes y obesidad que no tuvieron enfermedades neurodegenerativas previas. Lo que hizo fue de una base de datos que se llama
Trinex US, se agarró una corte y de manera retrospectiva se evaluaron pacientes durante 7 años, o sea, 2017 a 2024, y lo que querían ver era cómo con una intervención de GLP-1, ya sea desapatía o semaglutida, a comparación de otros fármacos antidiabéticos como metformina, sulfonylurea, 4 y SGLT2, cómo cambiaba la incidencia de demencia, de Parkinson, de enfermedades, pues sí, enfermedades neurodegenerativas, y como objetivo secundario la mortalidad por cualquier causa. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Esta es una curva de etapas de Kaplan-Meier que nos muestra la incidencia acumulada en enfermedades neurodegenerativas, y vemos cómo con el uso de las cosas de GLP-1 disminuyó riesgo de demencia, riesgo de ARSI isquémico, riesgo de mortalidad total, sin diferencia significativa en Parkinson, hemorragia intracerebral y deterioro cognitivo leve. Pero pues vean, en cuanto esté el hazard ratio, o sea, 63, 81.7, o sea, y es así como ahora se considera que puedan tener beneficios neuroprotectores. Y uno nuevo sobre cuál es el impacto sobre la osteoporosis y por ende disminución de riesgo de fracturas. Este fue realizado en población china, pero pues tiene un porqué. La diabetes se considera un factor de riesgo independiente para la osteoporosis, y lo que hicieron pues fue a 1.845 alumnos con diabetes tipo 2 sin diagnóstico previo de osteoporosis. Se hizo muy similar al estudio pasado, o sea, se agarró por una base de datos y se estudió de manera retrospectiva de 2012 a 2023, uso de GLP-1 frente a no uso de GLP-1 para la incidencia de osteoporosis. Y ahí se dejan a ver los numeritos, pero sí vimos cómo el uso de GLP-1 se asoció a menor riesgo de osteoporosis en personas con diabetes tipo 2. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en el hazard ratio, o sea, un 75, o sea, disminuyó el riesgo 25%, más de 40%. Creo que el único que no se vio tanta diferencia es precisamente aquí, cuando lo ajustamos por edad más del 75%. Pero incluso ajustado por todas las variables, 6, o potencia de masa corporal, por si fumaban o no, si usaban medicamentos antihipertensivos, entonces se demostró una disminución del riesgo de fracturas. Y pues bueno, el beneficio fue constante entre todos los subgrupos comparados. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos llevar de esta clase? Que los agonistas de GLP-1 ya vemos que son mucho más glucemiantes. Los cambios en el músculo esquelético con esos tratamientos, a pesar de lo que podamos escuchar, la teoría y todos los exámenes que se han hecho hasta el momento nos dicen que son efectos adaptativos, es decir, con cambios positivos en la composición muscular, en la función y en la calidad. Y no todos los adultos mayores pues son candidatos, ¿verdad? Siempre va a ser necesaria una valoración genética integral para evaluar la funcionalidad, el apetito, la reserva funcional de nuestros pacientes, pero pues definitivamente no es nada más un tratamiento para diabetes o para obesidad, sino que también es una oportunidad para dar un manejo integral centrado en la persona y mejorar el manejo metabólico, mejorar el estado funcional de nuestros pacientes. Entonces, la frase que quiero llevar a la casa es que cuando se acompaña de ejercicio y de nutrición, los agonistas de GLP-1 no representan nada para la función muscular, sino para restaurar la funcionalidad percibida. Y este es todo. Muy buena clase. Nada más un comentario. No fueron tan poquitos en el porcentaje, porque si sacamos el porcentaje de adultos mayores representados en los estudios, es el 20%. Entonces, es una gran cantidad, porque en realidad este tipo de estudios habitualmente se hacen en pacientes jóvenes. Entonces, que incluyan el 20% del adulto mayor es muy bueno. Sobre todo si consideramos que la población de adultos mayores, dependiendo de cada país, ¿verdad? Pero en muchos países no llega al 20% de adultos mayores. Entonces es muy buena la representación. Y la duda que me quedó con este último estudio que nos presentaste es qué tipo de agonista de GLP-1 se usó en este estudio en China, porque desde el 2012 se empezó. ¿Cuál es el que utilizaron? Usaron semaglutide y ribotide. O sea, fue. O sea, se fue al no, no, específico, fue semaglutide, ribotide, y zapatide,
Yo creo que más durabilidad y ligarabilidad, ¿no? Por la evolución en el tiempo de los medicamentos. Veo que sí. Bueno, sí. Muy bien, doctora Carlos, ¿tienes algún comentario? Hola, buenas tardes. Tengo un comentario y una duda. Primero, felicitar a Samara. Excelente la presentación, Sam, tanto por la elección del tema como la claridad, la profundidad y la estructura que le diste. El uso de análogos de GLP-1 es una herramienta terapéutica muy prometedora, tiene muchos beneficios que ya nos expusiste ampliamente. Y pues uno de los desafíos más importantes en este grupo etario es que es muy heterogéneo. Su estado funcional, cognitivo, nutricional, sus comorbilidades. Entonces, aunque no todos los adultos mayores sean candidatos ideales para este tratamiento, tampoco excluirlos y privarlos del beneficio únicamente por la edad. O sea, la importancia de las decisiones compartidas y después de una evaluación exhaustiva, cuidadosa y muy personalizada. Entonces, por el comentario es ese, felicitarte, Samara, me encantó tu presentación y mi duda es, ya en la vida real, ¿qué tan común es que suplementen con aminoácidos esenciales, creatina, etcétera? Porque algunos pacientes ya por sus comorbilidades vienen con una polifarmacia muy importante, entonces, ¿qué tanto en el día a día sí se agrega toda esta suplementación? Bueno, o sea, es que, claro, gracias por acompañarnos. La realidad es que deberíamos usarlos más. Esa es la realidad, ¿no? Y particularmente los pacientes que son candidatos a estos agonistas, que al menos en mi práctica privada, o sea, los pacientes que han sido candidatos son entre 60 y 65 años. No tengo ningún paciente arriba de 65 años que haya cumplido con criterios como para ser un buen candidato o porque tienen un síndrome de inmovilidad agregada o porque no están dispuestos a hacer cambios en el estilo de vida, particularmente donde hay mayor resistencia es en el hacer ejercicio. El adulto mayor difícilmente quiere cumplir con una estrategia de ejercicio, entonces ahí pues la realidad es que pues uno prefiere evitar este tipo de situaciones de sarcopenización. Pero sí motivarles a empezar a agregar creatina, por lo menos, que es de los suplementos que más tenemos de evidencia, sobre todo en la recuperación funcional, en el desarrollo de la memoria muscular y también en el momento de hacer ejercicio, pues que tengan un mejor desempeño. Yo aminoácidos esenciales así solos, la verdad es que no tengo mucha experiencia en la prescripción. Y sí también decirles a los pacientes que al iniciar agonistas GLP-1 pues tienen que acompañarse a estos cambios en el estilo de vida porque eventualmente lo que sí se ha visto en los diferentes trials es que cuando se suspende la terapia hasta el 70% de los pacientes pueden tener recuperación del peso, o sea, el famoso rebote, ¿no? Entonces es bien importante que el paciente se comprometa a estos cambios y también hacerles conscientes de que hasta ahorita la recomendación es que se vuelva una terapia de por vida. O sea, estos pacientes en teoría se van a quedar con estas terapias de mantenimiento pues por muchos años. Entonces también en la valoración geriátrica evaluar el contexto socioeconómico del paciente, porque bueno, no soy promotora de marcas, pero más o menos en estos Nielsen, estamos hablando que la monodosis semanal entre 1.800 y 1.800 pesos, ¿verdad? Y pues SEMA está con descuento que sale casi 5,000 pesos el tratamiento mensual, un poquito más de agua entonces, pues si lo vas a dar un mes, ¿verdad? O si el paciente solo lo va a poder costear poco tiempo, ahí también yo creo que valorar el tema de riesgo-beneficio. Y también creo que en el contexto geriátrico la progresión cognitiva es importante porque luego también me ha tocado que otras especialidades prescriben estos medicamentos a pacientes que ya tienen un trastorno neurocognitivo en etapa leve, ¿verdad? O con algo en CL y andan pues, poniéndose mal los agonistas. Entonces creo que eso también, desde el punto de vista de decisiones compartidas que mencionan, claro, es súper importante valoración geriátrica integral. Y también, bueno, felicidades, Samara. La verdad que me gustó mucho la con respecto a lo que preguntaba también, Carlos, de qué tanto damos suplementos ante pacientes que tienen ya la polifarmacia.
Pues es como cualquier fármaco, es decir, se tiene que indicar cuando hay una expectativa terapéutica, cuando hay una forma de evaluar su efectividad y no nada más por algo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el problema es que con los suplementos hay algunos pacientes que están tomando 15 o 20 suplementos porque alguien les dijo que era bueno para su salud, pero no saben ni para qué. Entonces, ahí es donde no está bien. Y si damos nosotros un suplemento y no le explicamos al paciente para qué se lo estamos dando, estamos amplificando la creencia de que esos suplementos son para todos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene sarcopenia o que tiene riesgo de sarcopenia por algún evento agudo y le vamos a dar un suplemento de creatina o de algún suplemento proteínico, tenemos que explicarle por qué es y qué es lo que esperamos de este suplemento. Y si no lo logramos, se lo vamos a quitar. Entonces, sí tenemos que saber eso. Y con respecto a los medicamentos, yo creo que una de las principales limitantes que yo he visto en mis pacientes ha sido el costo, como decía Rafa. ¿Sí? Porque una vez que se los prescribes y llegan a la farmacia, luego me hablan y me dicen, no. Sí. Entonces, obviamente la selectividad es esa y hay que ver en qué casos sí se puede indicar, ya sea con un tercer pagador, o algún seguro o algún sistema, o si el paciente tiene suficiente dinero y se les va a prescribir. ¿Y para qué lo vamos a prescribir? Si es nada más por diabetes, o si es además para pérdida de peso, o cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener bien claro todo eso. Sin embargo, como ha pasado con otros fármacos, entre más se use, más barato va a ser, ¿verdad? Entonces, el hecho de que cueste mucho no quiere decir que tenemos que dejar de aplicarse. Simplemente tenemos que seleccionar bien al paciente que le va a servir, que al paciente vea que le vale la pena el gasto y que pueda aportar. Si esa es la otra, que por ejemplo TIPSE se puede convertir en una buena opción de monoterapia, por ejemplo, en farmacias, en pacientes que tienen polifarmacia antidiabética, ¿verdad? Y que no logramos metas de control en glucosa y que estamos insulina y DPP4 y SGLT2 y todo, pues ver que, o sea, y que aparte tienen obesidad, síndrome metabólico y tal, pues TIPSE te baja hasta casi el 4% la hemoglobina glucosilada como monoterapia. Entonces también saber que la indicación como antidiabético está. De hecho, para eso es TIPSE, no tiene la indicación más que para bajar de peso. Y SEMA pues también tiene efectos sobre la hemoglobina glucosilada, aunque un poquito menores a TIPSE. Muy bien, la doctora Luisa quiere hacer un comentario. Hola, Samara, felicidades. Bueno, hola a todos. Felicidades, Samara, por tu clase. La verdad es un muy buen tema. Yo nada más quería agregar justo algo a lo que dijo la doctora Mafer, de pues, revisar también la interacción con otros fármacos, ¿no? Recordar que nuestros pacientes son personas que consumen múltiples medicamentos, entonces, por ejemplo, revisar si están consumiendo algún diurético, algún antihipertensivo. Incluso hay un estudio que combina, más bien que evalúa el riesgo de caídas en personas que están con análogos de la GLP-1 y con inhibidores de SGLT2 se ve que tiene un riesgo incrementado de caídas. Entonces, pues también como revisar esta lista de medicamentos, principalmente por los efectos adversos que podemos tener al principio del inicio de la terapia, como la deshidratación, bueno, la náusea que puede provocar deshidratación y si los tenemos con diuréticos, pues puede ser peor, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sería una buena tesis que alguien de los se acercara, por ejemplo, con endocrinos que prescriben más estas terapias y empezar a evaluar, o sea, desenlaces funcionales en estos pacientes. Por ejemplo, evaluar de dinamometría, velocidad de la marcha, si perdieron algún puntaje en instrumentos, o sea, en funcionalidad, sería muy interesante. Es un estudio observacional. De hecho, le pregunté a la doctora Carlos si
ella qué tan seguido usaba personas mayores, y me dijo que lo que ella había usado, o sea, personas más longeva de 60 años, o sea, de... Sí, es una buena. Yo sí tengo dos de 80. Y no les ayudó. Y Tenemos bastante. inicia. Pues estaría padre evaluar, pues, Usamos muestra de que sean chiquitos, sí, pues, gente, así es lo que. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, pues muchas gracias, Samara. Bueno, nos vamos a- Aquí en la sesión.